Los buenos días, la bienvenida, gente, en este tramo de la rueda Mariando, a Oscar Duarte, Federación ANCAP, integrante del Frente Sindical León Duarte. Oscar, buen día, bienvenido. Buen día a toda la audiencia y bueno, muchas gracias por recibirnos en Amariando, como siempre. Bueno, con mucho gusto. El Oscar apenas ingresó aquí al estudio. Apenas entró, Alberto, hay una carta que no sé, que alguien se embarcó, no sé qué historia. Le digo, ¿está bien? ¿Qué es? No, quisiera ver si la puedo. ¿Cómo no? Con mucho gusto. No tengo ni idea de qué es la carta. Me dice que alguien que está en este momento navegando. Sí. En este momento alguien que se está alejando de nuestra costa. ¿Qué es esta carta que te ha conmocionado y querés compartirla, colectivizarla con todos nosotros? Y bueno, de movida, para a ver, arranque. ¿qué es? Es una carta del compañero Michel, que escribió me llegó hace una hora, y donde dice... Pero ¿qué está haciendo Michel para entender bien la situación? Michel está embarcado en el ANCAP 9, el buque tanque que tanto estamos defendiendo con un accidente. Que está en la polémica, que está en la discusión pública. Que estamos, ahí está, que estamos defendiendo con un accidente, no tanto al barco, los trabajadores en general de ANCAP, pero sí tiene mucho que ver con esa defensa de la pertenencia del rincón del laburo. Y entonces, ¿está partiendo para dónde este barco? Está saliendo de Juan Lacase, está regresando. O sea que está en este momento saliendo de Juan Lacase. Seguro, el río Uruguay, en pleno río Uruguay. Dale. Entonces me conmovió porque dice, nunca pensé que llegaría a este momento. Estamos a minutos de nuestra última operativa juntos. Me adoptaste saliendo de mi adolescencia cuando pesaba apenas 78 kilos. Me viste crecer, me formaste como trabajador y compañero de clase. Me viste formar una familia, compartimos risas y lágrimas. Fuimos grandes políticos y directores técnicos. Supimos arreglar el mundo. Me mostraste la magia de nuestro río Uruguay. Conocimos compañeros de fierro. Guardamos anécdotas increíbles. Te llevas casi 20 años de mi vida. La verdad que no lo puedo creer. Pero me quedo con todo lo bueno que me brindaste. Fraternidad. Salud, compañero Michel. Esto es referente porque el ANCAP 9, se ve que Michel hoy se baja y ya la sentencia es que el 31 de este mes ya del barco, nuestro querido ANCAP 9 no zarparía más. Gracias, gracias, Michel, por esto. Muchas gracias. Hay cosas que se quedan en los afectos, en el corazón. Yo hoy pasaba una canción de Jorge Galemire, Ferrocarriles, y eso generó, claro, no puedo leer todos los mensajes, pero alguien que, trabajador ferroviario, con mucha nostalgia, contaba y pedía la vuelta del ferrocarril. En alguna medida esto es esto también. No es solo el trabajo, es el afecto que una herramienta de trabajo genera en el bicho humano. Por supuesto. Y porque hay que... La lucha tiene un componente... La lucha de los trabajadores no es solamente lo salarial, no es solamente su condición de trabajo o servirse de la herramienta, sino que también la lucha es por la pertenencia que tiene uno en el mundo, ese afincamiento al barrio, a la esquina, a la canchita de fútbol, a la familia, al compañero, a donde se genera la fraternidad. Y yo creo que lo de Michel es muy representativo de lo que hoy están... alrededor de más de 24 compañeros que hoy están viendo cómo cambió el mundo, cómo se entiende que cambia el mundo, pero cómo no lo entienden a ellos, que ese mundo tiene que ser cambiado con ellos también. Y eso lleva un proceso de máquina, hombre, máquina. Y eso es lo que no entendió tampoco el directorio de ANCAP. Y por supuesto, los patrones nuestros, que no es solamente el directorio de ANCAP, por supuesto, que es el propio manejo del gobierno en cuanto a decisiones económicas y políticas que sería bueno poderlas discutir en profundidad. ¿Dónde habría que discutir esto, ya que tocas un tema que es esencial? Porque ¿quiénes son los patrones de ustedes? ¿El gobierno o todos nosotros? No, que a través de los impuestos les pagamos los sueldos. Y en el caso de ANCAP, buenos sueldos. Bueno, los patrones en realidad es el pueblo. Y los patrones, el pueblo, a través del gobierno, quien gestiona esos bienes que son del pueblo, es el que debe de seguir
gestionando, viendo cómo saca mejor provecho de unidades productivas como las empresas del Estado para el beneficio propio de ese pueblo. Por ejemplo, es impensado que haya Wi-Fi en una plaza si no tuviéramos una antena estatal y pública. Me imagino lo que debe de ser. En el primer mundo, por ejemplo, me dicen los que van que en cualquier lado para tener Wi-Fi hay que pagar. Es imposible que un rancho de cualquier pueblito del Uruguay o cualquier barrio nuestro, ver la igualdad que genera que los gurises vayan con una ceibalita y a sus casas y se conecten con el mundo, a pesar de que es virtual, pero es el mundo que hay. Es imposible pensar eso. Es imposible pensar... Es un buen ejemplo para entender. Claro, porque es imposible pensar, Alberto, que en un país tan chiquito seamos capaces de generar que los niños con túnica puedan viajar en los ómnibus gratis y se van a educar. ¿Quién le va a dar el gasoil o la nafta a una empresa y con Wi-Fi en los ómnibus? Y con Wi-Fi en los ómnibus. Es imposible que cientos de familias de uruguayos que ganan muy mal, ganan por debajo de lo que es la media canasta, podrían mandar a sus hijos a instruirse en una escuela, sacar un oficio y mejorar un oficio como es la escuela industrial, como es el liceo. Digo, si no estuviéramos de dónde sacar dinero, porque ustedes ven que una vez que cuando a los que tienen dinero, a los dueños de la riqueza, se le quiere sacar un céntimo, por favor, mijo, es dificilísimo. Se vive un clima bastante embromado. Entonces es impensado que no se piense en seguir mejorando y transformando las empresas del Estado, pero no con la chicana esa de que toda la culpa la tienen los trabajadores, porque no es así. ¿Y cuál sería el espacio donde la gente tuviera que participar para, como tú bien planteabas, estas decisiones que nos involucran a todos, poder hacer escuchar su voz? Bueno, qué difícil que es esa polea, ¿no? Y es difícil, primero porque en realidad la globalización de lo que ha significado para nosotros ahora las redes sociales nos ha atomizado desde el punto de vista de juntarnos y de hablarnos. A veces no es la letra fría, a veces es el tono de voz con que uno puede hablar, la mirada, el clima, el entorno donde se genera esa conversación, ese intercambio de ideas, que en la pantalla no se hace. Y bueno, y el otro gran elemento que nosotros hemos notado que se ha transformado en un enemigo nuestro ha sido los medios grandes de comunicación. Ellos imponen la agenda, por ejemplo, sin ir más lejos, una horrible, ¿no? Un acto de violencia que se da todos los días, y eso es real, no es sensación, uno lo ve, pero lo pasan en 4, 5, 6 veces, 10 veces por día, durante toda una semana el mismo hecho, y parece que fuera una guerra mundial, una guerra civil. Sin embargo, noticias tan importantes como la que, por ejemplo, lo puedo decir yo, que tengo más de 30 años de trabajador. A ver. Por ejemplo, cuando se empezó con la onda tercerizaciones, los trabajadores tercerizados, precarizados en el servicio que antes cumplían trabajadores acá, nos miraban comer a nosotros, los trabajadores acá, desde un comedor bien, limpio, y ellos debajo del puente de la entrada a La Teja. ¿Qué pasó? Ahí nosotros, los trabajadores, dijimos, vamos a hacer fraterno con esta gente. Los metimos para adentro. Eso era noticia. Como un grupo de trabajadores se dieron cuenta que el otro grupo de trabajadores tenían que tener las mismas condiciones para almorzar. Muy bien. Bueno, eso nos dimos cuenta ahí y lo hicimos. Y eso es noticia. Noticia fue cuando los trabajadores acá logramos un convenio, desde el año 90 y pico, donde recibíamos la canasta de útiles para que nuestros gurises fueran a la escuela. Arrancábamos con esa canasta que no sabes, Alberto, mis hijas, era como que viniera Papá Noel en serio o viniera los Reyes Magos en serio con eso. Y logramos que también a través de la negociación, porque en definitiva la negociación con todos los directorios, logramos que esos trabajadores que son tercerizados, también lograran la misma canasta. Esas son noticias. No es solamente la noticia lo fatal, lo terrible. Eso nunca lo vamos a ver. O como decía el Oscar Andrade del Boca, el compañero, tiene más de 1000 gurises, 1000 hijos de trabajadores con beca para poder ir a hacer un estudio terciario. Eso es noticia. O que la construcción sea en toda América la rama de trabajo con menos accidentes.
en toda nuestra América, hay que pensar los distintos regímenes, las distintas realidades, el país, en proporción de habitantes, que tiene menos accidentes en la construcción es la República Oriental del Uruguay. Y bueno, somos campeones del mundo de vuelta. Sí, sí. Somos campeones del mundo de vuelta. Y bueno, esas son noticias. Noticias, por ejemplo, vi ayer y me sorprendió la entrega de viviendas a Mevir, a trabajadores del campo, que me imagino, no importa si son autoconvocados o no, pero son familias trabajadoras del campo y que con la dignidad de nuestro pueblo, de los recursos que saca el pueblo, entre ellos de las empresas del Estado, se generan rentas generales, un superávit que lo invierten en la vivienda para familias jóvenes del campo. Digo, no, es conmovedor eso, y la verdad que me siento contento. Así que cuando pago el IVA, ahí no me caliento. Tengo que ir a una pausa y quiero meterme en el Congreso del PIT-CNT, pero antes, hay elecciones en ANCAP. ¿Cómo es esto? A ver. El 6 del 7. El 6 del 7. Hay tres listas nacionales, la mía es la 11, que somos pasado y presente de unidad y lucha. ¿Ese es el nombre, la consigna? La consigna. Pasado y presente de unidad y lucha. Y bueno, nos presentamos en la lista 11 a nivel nacional, con el compañero Oscar Flores a la cabeza, y en lo sectorial pudimos sacar 2 listas, que son en mantenimiento de la teja, la 1111, con Fernando Mutarián, y en el centro la 1116, donde ahí hicimos una alianza con otra lista a nivel nacional, que es la 1116, que ahí la encabeza el compañero Álvaro Rosso, que de paso le mando un saludo porque está con una costilla. ¿Qué le pasó? Se patinó en la moto, se hizo el joven y bueno, se está recuperando en su casa. Se está recuperando escuchando, ¿no? Así que saludo, Álvaro. Un abrazo para él. Esto es el 7, entonces. El 11 de junio. El 11 de junio. Creo que cae el 7 de junio. Bien. Creo que cae un jueves, estoy entreverado ya con la fecha porque estamos en plena campaña, estamos visitando. El jueves. Viene bien. Marcelo Díaz, que está siempre atento a todos los detalles, señala. Y bueno, se va a votar en todas las plantas de ANCAP, en el interior. ¿Cómo es el voto? ¿Es obligatorio? ¿No es? ¿Cómo funcionan ustedes? Ya que tocas el tema. Funcionamos en forma... voto es secreto. Es secreto, sí, por supuesto. Con urnas, en todos los lugares de trabajo. Sí. Con delegados que no pertenecen a ninguna lista, son compañeros afiliados que hacen de fiscales, claro, con una corrección altísima, y bueno, y sinceramente con una transparencia y una rigurosidad de la Comisión Electoral, la verdad que a veces hasta... y se empieza a votar inclusive se empieza a votar desde el día antes, porque hay compañeros que entran de noche, claro, con los turnos, y hay compañeros que se van al descanso, entonces antes de irse al descanso tiene la oportunidad de ir a votar. ¿Es obligatorio el voto? No. ¿Y el que no vota, que pasa algo? No, el que no vota no pasa nada, pero por suerte... ¿Qué porcentaje tienen de votantes? Y no bajamos del 60%, a veces más baja. Yo creo que esta vez va a mandar más arriba porque hay Hay temas álgidos. Sí, hay diferencias, fraternas diferencias, pero las hay. Hay problemas que bueno, se va a tener que laudar en forma de las elecciones, y bueno, y eso esperamos también. Y porque además cualquiera de las listas está haciendo eje en que la herramienta tiene más peso cuanto más participa la gente. Y si el compañero está desconforme, él lo expresa ahí. Si no, después a llorar el cuartito, ¿no? Sí. Porque es el mínimo compromiso que podemos tener. Es lo mínimo de lo mínimo. Yo te preguntaba a ti, me quedé pensando cómo la gente participar, porque en realidad ANCAP nos pertenece a todos, pero si los trabajadores de ANCAP, a los cuales entre todos le pagamos el sueldo, de cada 10, 6 van a votar, 4 es un segundo, ni siquiera tiene que ir a un local, en el mismo lugar de trabajo no lo hacen, es para quedarse pensando, es lo mínimo que tenés que hacer. No, y porque se votan en blanco para decir, no me gusta ninguno. Claro. No, pero la participación por lo general es alta, porque vos fíjate que en una empresa hay gente, somos 2.400, pero 1.600, 1.700 afiliados. Sí. De los cuales hay muchos que están con licencia en ese día, mirá que junio, algunos enfermos, y bueno, mucha gente que no va ese día, bueno, está. Pero por lo general se vota arriba del 60%, vamos a votar. Se acaba de encender la radio, estoy conversando con Oscar Duarte. ¿Quién es Oscar Duarte? Bueno, alguien que está muy emocionado con una carta que viene navegando por el río Uruguay, que la compartió con nosotros. Integra la Federación ANCAP
integra la lista 11, nos acaba de decir, en estas internas, integra el Frente Sindical León Duarte. Pero hablando de la cuestión sindical, se viene el Congreso del PIT-CNT. ¿Qué visión? ¿Cómo van? ¿Quiénes van desde esta vertiente ideológica? Estamos conversando, como les estaba contando, con Oscar Duarte, de la Federación de ANCAP, Frente Sindical León Duarte. Se viene el Congreso del PIT-CNT. ¿Cuándo es el Congreso? No todos tienen por qué saber los detalles. Sí, 24 es jueves, viernes y sábado que viene. ¿Qué es lo que se discute en un Congreso sindical? Bueno, se revé, por ejemplo, se hace un balance y la perspectiva. Se hace un balance de lo actuado entre Congreso y Congreso. Se hace una evaluación de los pasos dados por la organización y se hace una perspectiva tomando en cuenta lo que está pasando en el mundo, en la región y en el país propiamente dicho. Y bueno, y también se aprovecha a reafirmar, renovar autoridades, designar compañeros, e incorporar nuevas generaciones que van en sus tiempos, algunos se van yendo. Sí. Y otros van entrando, ¿no? Estamos en una época también de renovación y bueno, en el Congreso va a pasar de todo de eso. Te cuento dos cosas sindicales. Sí. Tú hablabas recién de lo del Zunca, por ponías ejemplos de cosas que nos llamó mucho la atención. En un lugar muy lindo, reciclado, fuimos a almorzar, qué sé yo, quien actuó así como responsable del grupo, de la banda vejera de Amareando, cuando nos estábamos retirando, tenía cara de sueño. Y alguien le pregunta, ¿no dormiste? Y dice, no, estoy un poco cansada, qué sé yo, trabaja la muchacha 12 horas por día. Un horario extenso, está bien. Pero mirá, algo que sería impensado aquí en Uruguay. Como no cumplió un año de trabajo todavía, trabaja todos los días, incluido sábado y domingo. Hasta que no cumple un año, no tiene un día de descanso. Y por supuesto, si se enferma, por más certificado, chau, hasta luego, si te he visto no me acuerdo. En otro lugar que estuvimos con producción, allí en la tierra, nos encontramos con niños de 14 años en el trabajo. Digo, para cotejarnos, tú decías, en un congreso se ve cómo estamos y cómo está el resto del mundo. Acá nomás en Colombia. Estas dos realidades las acabo de ver. Algo impensado aquí en Uruguay. Impensado. Y miren, hay que participar en todas las herramientas que tiene el pueblo porque la verdad que dentro de todas las pálidas que podemos darnos, que nos pueden dar algunos otros intereses de clase que no son los de los trabajadores, hay que ir evaluando. Por ejemplo, hace poco en la televisión pasaban un programa de Hong Kong donde le pregunta el muchacho, ¿y acá cómo se jubila? No, acá hay jubilación. Y en Paraguay tampoco hay jubilación. En Paraguay no hay un banco de previsión social. Acá en este país, lo que los uruguayos todos los días, todos los años lloramos un día con la Teletón, que está bárbaro, es excelente, la verdad que a uno lo conmueve. Pero nos olvidamos de resaltar que hay uno que hace la Teletón todos los días, no un día en el año, que es el Banco de Previsión Social. Esos son avances del pueblo con la clase trabajadora organizada. Y la clase trabajadora organizada es eso, es meter cabeza, es con la economía que uno tiene y con los palitos que uno tiene, armar el fogón, repartir la comida que se hace en ese fogón entre los que menos tienen, el ser generoso, no solo con la familia, sino con el vecino. Eso es la clase obrera organizada, y que piensa que es posible ser bueno, pero de verdad. Bueno es generoso, no gil. Y eso es lo que trata de ser la clase trabajadora en su conjunto. Claro, no podemos pecar de ingenuo, porque uno cuanto más va creciendo, más vicio va teniendo, adicciones a algunas costumbres que a veces nos pueden desnortear o nos pueden desviar del camino, y por eso los trabajadores tienen que organizarse en sindicatos, y por eso los trabajadores tienen que controlarse y controlar, pero no perseguirse tipo Estado policíaco. Y bueno, el Congreso tiene todas esas vivencias, se van juntando y estamos viendo, pero claro, ojo, tenemos que cuidar lo que ha sido la convención,
que justamente la convención nos ha permitido transitar por caminos de diferencias ideológicas y filosóficas antagónicas, pero sin embargo con un fin común, el mejorar a la clase obrera, porque ese es el único elemento central para los trabajadores, avanzar con la clase obrera, sea católico, cristiano, judío, sea marxista, sea anarquista, sea lo que sea, sos obrero, hermano, y cuando hay un obrero precisa la mano de otro obrero, no le puede preguntar de dónde viene, sino hacia dónde va. Y si ese mundo que va es el de mejorar la clase como tal, hacia ahí tenemos que ir. Pero nada de violencia, simplemente juntarnos para defendernos. Y bueno, el Congreso va a tener que ir haciendo también su síntesis de estos años progresistas, de gobiernos, de un gobierno que está en disputa, de nosotros, por ejemplo, en nuestra corriente sindical, no estamos de acuerdo con que en el Congreso vamos a votar entre dos proyectos de país, porque nosotros somos una clase política independiente, somos la clase obrera, organizada políticamente, claro que sí. Y el proyecto de país de los trabajadores no está presente, porque estamos construyéndolo, y el gobierno no ha llamado a la central para discutir esas cosas. Nos llama para discutir el convenio, los convenios salariales, que son fenómenos y son nuestra herramienta, que luchamos por eso. Pero también nos tendría que llamar, y en eso hago hincapié en la mesa sindical coordinadora, que es lo que más participo, que somos la de los entes, el gobierno nos ha llamado para preguntarnos, che, ¿cómo va la gestión de AFE? ¿Cómo va la gestión de UTE? ¿Cuál es la gestión de ANCAP? Que tanto lío ha traído y tanta gente nos acusa a nosotros de habernos quedado nosotros con la plata del pueblo. No nos ha llamado el gobierno para eso todavía. Y lo estamos esperando que nos llame, porque los trabajadores tenemos muchas cosas para aportar, no para destruir, porque sobre la destrucción no se crece nada. No para mangar, para aportar. Me gustó para que se entienda el término. ¿Qué quiere decir? Que quede claro, es para aportar. Porque nosotros entendemos y somos conscientes que es imposible, es como querer cortar las flores para detener la primavera, querer frenar la revolución industrial que se da cada vez más rápido. No podemos luchar contra la máquina. La máquina, y la máquina es creada por el propio hombre, pero sí tenemos que anticiparnos como clase cómo vamos instruyendo a nuestros hijos para que vayan aprendiendo a manejar esas nuevas máquinas. Y bueno, y hay una cosa que también en el futuro, muy a corto plazo, van a tener que empezar a entender los empresarios. Si somos capaces de que las máquinas trabajen por nosotros, ¿por qué tenemos que vivir adentro de una fábrica? También hay que empezar a ver de que hay que reducir la jornada laboral, pero no para ver crímenes en la televisión todos los días, sino para ver música, para ver teatro, para ver cine, para poder vivir libremente, cordialmente entre los vecinos. Ese va a ser un mundo, claro, estoy hablando de una utopía, pero bueno, ¿qué es el norte para la clase obrera si no es la utopía? Caminar hacia ella, sin alcanzarla, por supuesto, pero sí caminar. ¿Cómo dice el maestro Tavares ahora que va al Mundial? Lo importante es el camino. El camino. Y en ese camino están ustedes en este frente sindical, en ese camino pretenden construir en este Congreso. Pensamos jugar el papel que ha jugado, bueno, nuestro compañero histórico, referente, León Duarte, claro. Constructor, tejedor, también tejedor de la unidad, con firmeza, con determinación y con mucha humildad, con mucha sabiduría de clase trabajadora, y construir en la unidad, avanzar en la unidad, afianzar la democracia sindical. Para nosotros es muy importante, porque ahora en esto de lo que es las redes sociales, esa democratización, falsa democratización, parece que se va descentralizando cuando en realidad se está centralizando. No, hermano, hoy Facebook sabe lo que hacemos todos, y eso es la centralización en manos de quién. Sin embargo, acá queremos seguir teniendo la democracia sindical que se debe seguir teniendo, que son los congresos, que es la mesa representativa, que es la que va a dirigir a los trabajadores en este periodo entre Congreso y Congreso. Óscar, que tenga un lindo fin de semana. Muchas gracias. Saludos. Óscar Duarte, Federación ANCAP, Frente Sindical León Duarte, esta mañana con nosotros, aquí en La Rueda de Amareando. La querencia silbando ya es de volver.